El regreso a su tierra era oscuro, y un enfrentamiento contra una bruja ancestral era inevitable. ¿Quién saldrá vencedor? ¿La nahuala o aquella figura mortal? La nahuala Micaela contra la bruja africana, escrita por Casamitos. El nuevo día emergió lentamente, junto con una breve esperanza en medio de la oscuridad. El sol se filtraba entre las ramas del majestuoso bosque, disipando las sombras que habían envuelto la tierra durante la noche. El rocío matinal adornaba delicadamente las hojas y las flores, como lágrimas de alegría derramadas por la naturaleza misma. Nuestros héroes, cansados, contemplaban el amanecer con gran nostalgia. Habían logrado una victoria contra el cardenal, pero su triunfo se veía empañado por la sombra eminente de los Rosatristes, enemigos sin rostros, cuyo poder parecía avasallador e impenetrable. El silencio del bosque se rompía solo por el suave murmullo del viento entre las hojas y el trinar de los pájaros al despertar. Con la gran pérdida de Marcel, se encontraban en un predicamento. Quedarse en esas tierras únicamente los convertiría en presa fácil de Gonzalo Aranga. Mostró tener ahora poder suficiente como para vencer al cardenal mismo. Entonces, Micaela puso su mano sobre el pecho instintivamente, tocando la cruz que le había obsequiado su amigo, como si buscara alguna respuesta sin encontrarla. Su rostro estaba sumido en lo más profundo de la oscuridad. Levantó entonces la mirada y con su mirada firme decidió que la mejor opción en ese momento de incertidumbre era regresar a Xochilapa. Con la voz de un líder, habló con Veloz, el centauro. «Gran compañero», comenzó Micaela. Su voz resonaba con una mezcla de tristeza y esperanza. «Sé que el camino por delante es sincero y es muy peligroso, pero también sé que no podemos dejar que el miedo y la duda nos paralice. Marcel confió en nosotros para proteger a nuestro pueblo y luchar contra la oscuridad, y no podemos defraudar su memoria». Veloz, con sus ojos llenos de respeto, considerando a la nahuala como un líder, escuchó las palabras con atención, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Veloz le dijo: «Como tu compañero y amigo, estoy contigo en esta decisión. Regresaremos a Xochilapa y enfrentaremos juntos lo que sea que el destino tenga reservado para nosotros. Por Marcel, por nuestro pueblo y por el futuro que queremos construir juntos, ahora puedes considerar mi barco como tuyo». Tímidamente, Serafina, quien se ocultaba tras un árbol, caminó lentamente hacia Veloz y le susurró algo al oído. El centauro sonrió y con una voz potente dijo: «Claro que sí, Serafina. Puedes ser parte de mi tripulación, incluso por siempre, si es lo que deseas. Pero debes aprender a hablar normalmente, no únicamente gritar o susurrar». Serafina llevó sus manos al rostro, simulando que se sonrojaba, gesto especialmente extraño, considerando su terrorífica apariencia. Nuestros héroes se fueron hacia el barco de Veloz, un imponente navío que se mecía suavemente en las aguas del puerto. El centauro, con una expresión firme en su rostro, recibió a Micaela, Serafina y el resto del equipo con los brazos abiertos, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Micaela, con la cruz de plata de Marcel reflejando la luz del sol, subió a bordo del barco. Sus pasos resonaban en la cubierta de madera, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su odisea. Serafina, a su lado, parecía contemplar con curiosidad el vasto horizonte que se extendía ante ellos.
sus ojos brillando con la anticipación de lo que estaba por venir. El barco zarpó del puerto, sus velas hinchadas por el viento que soplaban desde el mar, mientras el sol brillaba en lo alto del cielo, llenando el aire con su cálido resplandor. Sin embargo, a medida que avanzaban mar adentro, las nubes comenzaron a acumularse en el horizonte, presagiando la llegada de una tormenta inminente. Serafina, con su aguda percepción de los eventos futuros, sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento que se apoderó de ella. Era como el eco distante de una tragedia que aún no había ocurrido. Con la mirada fija en el horizonte, su voz resonó a través del aire, llena de temor y advertencia. «Cuidado», gritó Serafina, su voz cargada con la urgencia del peligro. «Una tormenta se acerca, una tormenta que amenaza con devorarnos a todos». Las palabras de Serafina hicieron eco en la cubierta del barco, llenando el aire con un silencio tenso y expectante. Micaela, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se acercó a Serafina con gran preocupación. «¿Qué ves, Serafina?», le preguntó Micaela. Sus ojos buscaban respuesta en el rostro pálido de aquella mujer. «Dime, ¿qué nos depara el destino en esta tormenta que se avecina?». Serafina cerró los ojos por un momento, dejando que las visiones del futuro inundaran su mente. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de terror. «He visto la muerte en las olas», susurró Serafina. «He visto cómo todos nosotros perecemos en las garras de una tormenta. Debemos prepararnos. Debemos encontrar una manera de enfrentar este desafío si queremos sobrevivir». La gran líder comprendió la gravedad de la situación. A su alrededor, el resto de la tripulación se preparaba para lo que estaba por venir, asegurando las velas y los aparejos mientras la tormenta se aproximaba con una ferocidad implacable. Con el corazón a punto de salir de su pecho, Micaela fue a Veloz, con una petición urgente en sus labios. Con la memoria de Marcel como su guía y la voz de Serafina como su advertencia, sabía que no se debían dar por vencidos. Esto estaba lejos de terminar, ya que todo el pueblo valiente de Xochilapa dependía de ellos. Veloz volteó a ver a Serafina e inmediatamente después, tras la advertencia, decidió apostarlo todo. En otras circunstancias, Veloz habría rodeado la tormenta, pero ahora el plan era otro. «Debemos navegar a través de esta tormenta», dijo. Fue lo único que mencionó a la nahuala mientras sostenía con fuerza el timón. Los valientes hombres empezaron a hacer los preparativos con Veloz. Este dio la orden de continuar navegando hacia el corazón de la tormenta, listos para enfrentar lo que sea que el destino les deparara. El barco se balanceaba furiosamente en medio del embate de las olas. Su estructura resistía apenas contra la ferocidad del mar enfurecido. El viento aullaba como un lobo hambriento, arrastrando consigo la sal del océano y la promesa de una lucha despiadada contra las fuerzas de la naturaleza. Las velas crujían y se estiraban hasta el límite, mientras el timón temblaba en las manos de Veloz, quien luchaba con todas sus fuerzas para mantener el curso del barco en medio del caos que los rodeaba. Pero Veloz no flaqueaba. Su determinación y coraje eran tan fuertes como las olas que amenazaban con devorarlos en un instante. Cada movimiento experto guió al barco a través de los mares embravecidos. En medio del caos, Alguiciote se destacaba como un rayo de esperanza en la oscuridad y con su agilidad y destreza se movía por toda la cubierta del barco, ayudando a asegurar que las velas y la estructura del barco no fueran dañadas. Mientras tanto, Serafina, con su voz cargada de poder,
lanzaba sus gritos al viento, tratando de conjurar la protección de los espíritus del mar para salvar el barco de su inevitable destino. Sus palabras resonaban en el aire como un eco de lamento, una súplica desesperada ante la furia de la naturaleza. El rugido de la tormenta envolvía el barco en un infierno de viento y lluvia, haciendo imposible distinguir lo que se encontraba más allá de las olas. La visibilidad era nula y la tripulación luchaba con todas sus fuerzas para mantener el navío a flote en medio del tumulto marino. De repente, un estruendo resonó a través de la cubierta del barco, seguido de un impacto violento que sacudió a todos a bordo. El barco tembló como si hubiera chocado contra una pared invisible en medio de la oscuridad y la furia del mar. Veloz, con sus manos firmemente aferradas al timón, sintió el horror apoderarse de su corazón cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Su voz apenas se escuchaba sobre el estruendo de la tormenta y dijo: «Hemos encallado». El impacto fue devastador. El casco parecía partido, dejando una brecha mortal por la cual el agua comenzaba a infiltrarse. El navío estaba herido de muerte. Se inclinó peligrosamente hacia un lado, como si estuviera destinado a sucumbir entre las fuerzas del océano desatado. La tripulación luchaba para mantenerse a flote mientras el agua comenzaba a inundar algunas partes del barco, pero la tormenta no mostraba piedad. Sin embargo, en medio del caos, un destello de esperanza surgió en forma de una isla frente a sus ojos. Las olas caprichosas y salvajes arrojaron a la tripulación a las costas de esta con una fuerza que los dejó cansados, pero milagrosamente vivos. El aguizote ágil y decidido aprovechó la lluvia persistente para explorar rápidamente la isla en busca de refugio para su equipo. Sus pasos resonaban en la arena mojada mientras se adentraban en la vegetación densa y retorcida que bordeaba la costa. Después de una búsqueda frenética, finalmente encontró lo que parecía ser un refugio adecuado, una cueva tallada en la piedra de la colina, oculta entre la maleza y las raíces retorcidas de los árboles. La entrada de la cueva estaba parcialmente cubierta por una cortina de enredaderas, ofreciendo un velo de protección contra la lluvia persistente. Al acercarse, el aguizote notó algo inusual. Un aroma metálico flotaba en el aire, acompañado por un aura de oscuridad. Sin embargo, no había tiempo que perder. Con un gesto urgente, apartó las enredaderas y condujo al resto del equipo hacia el refugio recién descubierto. Al cruzar el umbral de la cueva, la temperatura descendió rápidamente, como si el aire mismo se hubiera convertido en un abrazo invernal. Todos quedaron envueltos en eso, y un escalofrío recorrió sus espaldas, erizando cada vello de su piel, mientras el olor a humedad y descomposición llenaba sus fosas nasales, provocando náuseas en el estómago. La luz del exterior apenas se atrevía a penetrar en la profundidad de la cueva, dejando a nuestros héroes envueltos en una penumbra que solo aumentaba la sensación de estar débiles ante aquella situación. Las sombras se dibujaban en las paredes de piedra, pareciendo cobrar vida, mientras jugaban con la luz de los relámpagos que entraban desde afuera. En el centro de la caverna, bañado en un resplandor débil que parecía surgir de las mismas rocas, descansaba el cadáver de un joven, su cuerpo retorcido en una pose muy misteriosa mostraba signos evidentes de sufrimiento extremo. La piel desgarrada y cubierta de heridas profundas, y los huesos expuestos como testigos mudos de un tormento inimaginable. El rostro del joven estaba desfigurado, tal vez
por el dolor y la agonía, pero conservaba una expresión de terror congelada en sus rasgos. Los ojos vacíos y vidriosos miraban fijamente hacia el vacío, como si aún estuvieran atrapados en los horrores que habían presenciado en sus últimos momentos de vida. El suelo de la cueva estaba teñido de un rojo oscuro. La sangre coagulada formaba un patrón macabro que parecía vibrar con una energía maligna. Alrededor del cuerpo del joven, extraños símbolos y marcas rituales adornaban las paredes de la caverna, dibujados con una precisión espeluznante que hablaba de un conocimiento antiguo y prohibido. El susurro de la lluvia persistente en el exterior parecía transformarse en un murmullo que llenaba la caverna, como si los espíritus de los muertos clamaran por justicia desde el más allá. Nuestros héroes, paralizados por el horror, se enfrentaban a un enigma macabro que amenazaba con engullirlos en las profundidades de la oscuridad eterna. Sin embargo, en la cueva no parecía haber nadie más, motivo por el que decidieron permanecer en el refugio de esta misma. Sin embargo, quizás fue un gran error. Los símbolos de aquellas paredes empezaron a emitir una extraña luz verde, y en ese momento el joven sacrificado comenzó a convulsionarse violentamente. Su cuerpo se retorcía en el suelo húmedo mientras espuma oscura brotaba de su boca. Sus ojos rodaban hacia atrás en sus cuencas, reflejando una agonía indescriptible. Los presentes, con horror impregnado en cada fibra de su ser, se quedaron paralizados ante la escena macabra que se desarrollaba frente a ellos. Pero lo más aterrador era el idioma extraño que emergía de sus labios. Palabras cortadas y desconocidas resonaban en la cueva, cargadas de su poder siniestro. El pecho del joven comenzó a inflarse de manera descomunal, como si algo estuviera tratando de salir desde adentro. Los presentes retrocedieron instintivamente. Entonces, con un crujido escalofriante, el torso del joven se abrió de par en par. Las costillas se separaron como las fauces de un lobo. Un torrente de vísceras y sangre brotó de la herida recién abierta, manchando el suelo de la cueva con un rojo oscuro y pegajoso. Pero lo peor aún estaba por venir. De entre las entrañas del joven surgió una mano huesuda y cubierta de sangre, sosteniendo algo que aún latía con un palpitar inhumano. Era su propio corazón. Los presentes gritaron, incapaces de comprender la aberración que presenciaban. ¿Cómo podía seguir vivo aquel ser después de tal mutilación? Y entonces, en un último acto de horror y sorpresa, el pecho del joven se abrió aún más, revelando una figura retorcida y negra como la misma oscuridad. Era Makida Nsame, la bruja africana responsable de aquel ritual macabro. Sus ojos brillaban con una malicia ancestral y su sonrisa era tan fría como la muerte misma. Los presentes, presas del pánico más profundo, retrocedieron ante la presencia de la antigua bruja. Makida Nsame, con una voz resonaba con ecos de pesadillas olvidadas, habló en un tono que parecía emerger desde las profundidades del abismo. Se atrevieron a entrar en mi dominio, mortales temerarios. Ahora serán testigos de mi verdadero poder. Pronto entendieron que habían caído en el peor lugar que alguien debía estar. Sin embargo, Micaela se acercó con valentía a la bruja y ésta le dijo: ¿qué quieres de nosotros? La bruja, con una sonrisa cínica que dejaba ver sus dientes podridos, respondió: sus almas, solamente quiero eso. Los rosatristes me prometieron carne fresca y lo han cumplido. Micaela entendió que el encuentro no fue una casualidad.
Rápidamente desenvainó su daga de obsidiana. Sus ojos rápidamente brillaron con el color de las esmeraldas y en su piel morena empezaron a dibujarse los patrones típicos de la piel del jaguar. Los colmillos de Micaela rápidamente crecieron al tiempo que sus manos se convirtieron en poderosas garras. En ese momento, la nahuala lanzó un rugido de batalla contra la bruja. Micaela lanzó el primer ataque, pero a pesar de su frágil apariencia, aquella bruja se movía con la velocidad de las sombras. Su cuerpo parecía a momentos estar hecho de humo. Veloz y Enedina decidieron no usar sus arcos. Como la cueva era bastante estrecha, cualquier movimiento en falso podría herir a algunos de los valientes hombres. Así que Enedina optó por invocar a los espíritus protectores. Sin embargo, sus súplicas parecían en vano. Quizás por la lejanía o algún hechizo, le era imposible comunicarse con ellos. Las uñas de la bruja, de apariencias largas y descuidadas, contrariamente a lo que parecían, eran más duras que el acero y casi tan afiladas como la daga de Micaela, quien con gran destreza evitaba todos los ataques de la maldita bruja. Cada movimiento de la nahuala era un destello de furia. Sus garras cortaban el aire con la precisión de un depredador, mientras que la bruja se retorcía y esquivaba cada golpe con agilidad que desafiaba la gravedad misma. De repente, en medio del caos, un destello de luz brilló en la oscuridad. Serafina, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte de la batalla, se adelantó con una determinación feroz en sus ojos. Al parecer, había descifrado cómo romper la protección puesta a la cueva. Lanzó un potente grito contra la bruja, quien, sorprendida por la repentina intervención, retrocedió ante el grito. En su forma retorcida y por primera vez fue vulnerable desde que emergió de las sombras. Finalmente, los espíritus protectores invocados por Enedina se abrieron paso entre las sombras, protegiendo a la nahuala y haciendo que la bruja perdiera su poder. Aprovechando la oscuridad, Micaela lanzó un ataque final. Sus garras brillaron con la fuerza de la luz del sol. Con un rugido triunfante, se abalanzó sobre la bruja y sus colmillos destellaban con ferocidad mientras se preparaba para asestar el golpe final. Pero la victoria no fue fácil. La bruja, con un último acto desesperado, desató un torrente de energía oscura que envolvió a Micaela en un abrazo mortal. El dolor se apoderó de la nahuala, su cuerpo ardiendo con la intensidad de 1000 soles mientras luchaba por mantenerse en pie. Pero sin embargo, con un esfuerzo supremo, Micaela resistió el asalto final de la bruja. Con un grito de triunfo, desató todo su poder en un golpe devastador que cortó a través de la oscuridad como una espada de luz. La bruja, con un grito de agonía, se desvaneció en la nada y su forma retorcida fue consumida por el poder purificador de la nahuala. Micaela, tras el golpe final, tomó su forma humana y cayó al suelo. Rápidamente Enedina, su madre, la abrazó para darle consuelo y sanar sus heridas. La lluvia persistente había cesado finalmente, dejando atrás de sí una calma tensa en la cueva oscura y húmeda. Nuestros héroes, cansados por la batalla, se reunieron en silencio alrededor del cadáver del joven desconocido que yacía en el suelo. Su forma retorcida y mutilada era testigo del horror que había presenciado. Veloz, con la solemnidad de un funeral, se acercó al cuerpo del muchacho caído. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza mientras examinaba la escena ante él. Con manos cuidadosas recogió el cuerpo del joven, sintiendo el frío de la muerte que aún lo envolvía, y con pasos firmes Veloz llevó el cadáver hacia el exterior de la cueva, donde la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes dispersas.
Ahí preparó una pira funeraria con madera seca y hojas secas, creando un altar improvisado para honrar al joven caído. Mientras el sol se alzaba lentamente en el horizonte, iluminando el paisaje, Veloz encendió la pira con un gesto certero. Las llamas crepitantes bailaban en el aire, consumiendo el cuerpo del muchacho. El centauro observaba en silencio mientras el fuego devoraba el cuerpo. Sus pensamientos, perdidos en el remolino de emociones que lo embargaban, recordaba a aquellos que habían caído en batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Sus nombres grabados en su corazón como un recordatorio de la fragilidad de la vida. Y mientras las llamas se elevaban hacia el cielo, iluminando el paisaje con su resplandor dorado, una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Veloz. Era una lágrima por el joven desconocido, cuyo destino había sido sellado por la mano del cruel destino. Era una lágrima por todos aquellos que habían caído en lucha por la libertad y la justicia, pero también era una lágrima de esperanza, una promesa silenciosa de que su sacrificio no sería en vano. Veloz juró en ese momento que lucharía con todas sus fuerzas para proteger a aquellos que aún seguían con vida, sin importar si fuera en su tierra natal o en Xochilapa, para asegurar que su legado perdurara en las generaciones venideras. Y con el aroma a madera quemada y el crepitar de las llamas como telón de fondo, el resto del grupo se acercó al joven caído, cada uno llevando consigo sus propios pensamientos y emociones. Micaela con la cruz de plata de Marcel brillando a la luz del fuego. Esta se arrodilló junto al cadáver y sus ojos oscuros estaban llenas de respeto y pesar. Serafina, con su figura espectral envuelta en sombras danzantes, se acercó al joven con una revelación que trascendía lo físico. Era un gesto suave que trascendía al más allá. Mientras Enedina, con su conexión con los espíritus de la naturaleza, cerró los ojos y ofreció una plegaria en voz baja. El grupo se unió para buscar una solución. Veloz, con su experiencia como marinero, inspeccionó meticulosamente en su barco que había quedado encallado en la costa. Entre todos buscaron y en los escombros encontraron tablas de madera que aún estaban en condiciones de ser utilizadas, así como algunas cuerdas y trozos de tela que podrían ser útiles para reparar lo que quedaba del navío. Con habilidad y paciencia comenzaron a reconstruir lo que habían perdido en la tormenta. Micaela les recordaba que su misión no había terminado y que debían seguir adelante con valentía. Así que con mucho trabajo, por fin lograron reconstruir el navío y prepararse para zarpar rumbo a su hogar. El sol comenzaba su descenso en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas mientras se reflejaba en las calmas aguas del mar. La brisa marina suave era muy reconfortante, empujaba las velas del barco, haciendo que se hincharan con gracia y belleza mientras navegaban a su hogar. Micaela, con el viento jugando con su cabello y su mirada fija en el horizonte, se encontraba en la proa del barco. Sus ojos oscuros brillaban mientras contemplaban el vasto océano que se extendía ante ella. El sonido de las olas rompía suavemente contra el casco del navío. Era como una canción de bienvenida que los guiaba de regreso a casa. A su alrededor, las gaviotas volaban en círculos sobre el barco. Sus graznidos llenaban el aire con una melodía familiar. Micaela sonrió al verlas, y después de muchos días, sabiendo que estaba cerca de su casa, que la distancia era aún más corta, apareció la costa, una línea oscura y distante que se recortaba contra el cielo anaranjado del atardecer. El corazón de Micaela dio un vuelco de alegría al verla, sabiendo que estaba cerca de su destino y que pronto estaría de vuelta entre los suyos.
Con una sensación de alivio y gratitud, Micaela se volvió hacia su equipo, cuyas figuras se veían cansadas, pero con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos. Y ésta les anunció la buena nueva. Hemos vuelto a casa, mis amigos. Xochilapa nos espera con los brazos abiertos. Volvamos a casa y enfrentemos juntos lo que sea que el futuro nos depare. Te agradezco si llegaste hasta el final del video y te recuerdo que si quieres apoyar el canal, ve a escuchar otra de mis historias. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.